Ya estamos iniciando el proceso de grabación en este momento. A partir de este momento estamos grabando. Entonces, sean bienvenidos las personas que se han incorporado ya en este momento al grupo. Félix Wilfredo, Jorge Chávez, Mayra Vega, Samuel Jonathan y William Noé Torres. Bueno, voy a mostrar la pantalla y en ella vamos a ir haciendo el planteamiento de lo que hoy vamos a trabajar. Entonces, voy a ubicar para que se vea apropiadamente y ahí. Ok. Muy bien. Ok. Bien, la unidad que corresponde a esta temática son las unidades que introducen el concepto de la probabilidad. Y como tal, estos problemas de probabilidad están asociados siempre a una regla, que es la regla fundamental de Laplace, en donde el concepto de probabilidad, cuando yo tengo una serie de casos, puede ser que este sea un espacio muestral, omega, y aquí hay una serie de elementos que forman ese espacio muestral, que serían los resultados del experimento. Pues bien, si yo quiero hallar la probabilidad de que ocurra un suceso A en particular, podría ser este. La probabilidad de que ocurra ese suceso A, y lo voy a medio a rayar. Si yo le llamo a ese suceso A, está incluido o es subconjunto de omega. ¿Se escucha bien? Perdón, alguien que me oriente ahí si estamos recibiendo audio apropiado. Sí, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Entonces decía, hay un suceso dentro de un espacio muestral. Ese suceso es subconjunto. Entonces, hallar la probabilidad de que ocurra ese suceso A, quiero hallar la probabilidad de A, va a ser contar el número n, que es un cardinal de elementos que tiene A, entre el número total de elementos que tiene omega. Por ejemplo, si ustedes observan en ese modelo, claro, aquí es marcado con cruces, ¿verdad? Si yo cuento el número de crucitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Cuenten 2, 4, 6 más 3, 9, es la totalidad de elementos del espacio muestral. Pero de esa totalidad de elementos solo tenemos como suceso A, los que están ahí enmarcados son 3. Entonces la probabilidad de que ocurra ese suceso sería contar cuántos casos favorables tenemos, que en este caso serían 3, de la totalidad de casos posibles, que es 9. Y 3 de 9 en este caso les va a llevar a tener un tercio. Entonces la probabilidad es un número que, si se fijan, va a ser un número positivo, pero no llega a ser igual a 1, puede ser como máximo 1. En tal sentido, la probabilidad de ocurrencia siempre va a tener, cuando se dé, la existencia de 3 axiomas. Primero, el axioma de positividad, que establece que la probabilidad de A siempre es mayor que 0. Segundo, el axioma de certeza, la probabilidad de que ocurra todo el espacio muestral es 1. Y tercero, el axioma de la unión, que se da cuando usted tiene en un diagrama de Venn dos sucesos, bueno, aquí A y B como sucesos, que son excluyentes, que no ocurren a la vez. Entonces cada uno de ellos tiene su propia probabilidad, y el axioma establece que la probabilidad de la unión
es simplemente la suma de esas dos probabilidades de ocurrencia de cada suceso. O sea, cuando no hay intersección, yo quiero la probabilidad de que ocurra A o B, simplemente sumaré las probabilidades de A y B. Distinto esto, este es lo que se llama el axioma de la unión, pero el caso particular de la suma de probabilidades, porque el otro caso es cuando los eventos tengan algo en común. O sea, A y B, dentro de ese espacio muestral, tengan algo en común. Es decir, ese algo en común es la parte central. Y la ocurrencia entonces de esos eventos sería, aquí voy a rayar, y B también, la parte bien, solo es de B, la rayo. Bueno, entonces, si yo quisiera aplicar la misma probabilidad de la unión acá, yo diría, mire, toda la probabilidad de A, como en el caso anterior, más toda la probabilidad de B, pero cuando sumamos A y B, aquí hay otro compañero que va a ingresar, le doy admisión, Carlos Silva. Luego, la probabilidad de la unión, yo estaría diciendo probabilidad de todo A, pero todo A es la parte esta que está en negro, más la parte en rojo, ese es A. Cuando digo probabilidad de B, sería toda la parte roja más la parte azul. Pero ustedes observan que al hacer esto, negro más rojo y rojo más azul, estoy sumando dos veces el centro. Y al sumar dos veces el centro es como que tuviera duplicado ese centro. Entonces tengo que restarlo al final cuando los sucesos tengan elementos comunes, o sea, cuando no sean excluyentes. Aquí son mutuamente excluyentes, aquí no, porque tienen intersección común. Por lo tanto, ahí se le resta una vez la probabilidad de la intersección. Y ese es el concepto de, este es el axioma de positividad, el axioma de certeza y el axioma de la unión, en su caso particular, cuando los sucesos son excluyentes y que hay que restarle la intersección cuando tengan elementos comunes. Esto es eventos excluyentes y estos serían eventos no excluyentes. Aquí se habla de mutuamente excluyentes y acá eventos no excluyentes. Bien, ese es el entorno inicial de probabilidad, ¿verdad? Con ese entorno ustedes ya pueden hacer algunos problemas, pero agrandamos un poquito más el concepto antes de generar problemas, ¿verdad? Entonces tenemos ahí estos dos elementos. Bueno, ya con estos axiomas yo podría encontrar algunas probabilidades, porque de estos axiomas se desprenden otras propiedades que son teoremas, y que esos teoremas, por ejemplo, la probabilidad del complemento. Si yo quiero hallar el complemento de un suceso, sería la probabilidad de que ocurra el otro suceso. Si yo quiero hallar la probabilidad de que no ocurra A, sería todo lo que está fuera de A. Y eso también va a generar algunas propiedades por ahí interesantes. Es decir, si tenemos en un suceso único acá A, en un espacio muestral, lo que está fuera de A, es decir, todo lo que está fuera de A, siempre dentro del espacio muestral, eso se llamaría A'. Si unimos A con A', eso nos da todo el espacio muestral. Si interceptamos A con A', ¿qué sucedería? No tienen nada en común, por lo tanto, su intersección sería vacía. Y acá de esto lo más importante es que la probabilidad de A', la probabilidad de A' sería 1 menos la probabilidad de A. O sea, la probabilidad de que no ocurra, complemento es no ocurre, es negar. Probabilidad del complemento de A es 1 menos la probabilidad de que sí ocurra A. Por ejemplo, probabilidad de que no llueva, A', no llueva, sería 1 menos la probabilidad de que sí llueva, porque acá sería llover y acá no llover, que serían los dos sucesos complementarios. Esa es otra expresión interesante. Sí, y finalmente,
están los eventos condicionados. Y un evento condicionado es cuando usted tiene, primero, por ejemplo, un suceso A. Inmediatamente después de su suceso A ocurre otro suceso B. Este es el primero que ocurre y este es el segundo que ocurre. Primero y segundo. Pues bien, yo quiero hallar la probabilidad de que ocurra el segundo, dado que ocurrió el primero. Y esto se simboliza así. Probabilidad de que ocurra B dado A y se encuentra así. Primero sería la probabilidad de que ocurran ambos, A y B, entre la probabilidad de que primero ocurrió, que es A. Y esa es la probabilidad condicionada. Probabilidad de que ocurra B dado A sería la probabilidad de ocurrencia de ambos entre la probabilidad de que ocurra el primero. De esta situación de eventos condicionales, usted puede sacar la probabilidad de ocurrencia de A y B. Aquí decíamos A unido a B. A o B. La unión es de conjuntos y la unión de eventos en probabilidad es sinónimo de O, del conectivo O. Aquí es, la intersección es sinónimo del conectivo I. Aquí es, ocurre A o B. O ambos de aquí ocurren A y B simultáneamente. Pues bien, yo despego de esta expresión, esta probabilidad de A va a pasar a multiplicar a la izquierda por la probabilidad de que ocurra B dado A. Y esa es la ley general de, que así como esta es la ley general de la suma, esta es la ley general de la multiplicación, que establece que la probabilidad de que ocurran dos sucesos va a ser la probabilidad de que ocurra el primero por la probabilidad de que ocurra el segundo. Ocurrió el primero por la probabilidad de que ocurra el segundo, dado que había ocurrido el primero, en general. Claro, esto es si los eventos son condicionados. Y esta es la probabilidad condicional, ¿verdad? Si los eventos no son condicionados, es decir, si para que ocurra B puede ocurrir sin que haya ocurrido A, ahí se hablaría de eventos independientes. Y esos eventos independientes, cuando usted esté estableciendo la probabilidad de que ocurra A y B, como en el caso anterior, simplemente va a decir que es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Porque el segundo, que es el que ha ocurrido, no está condicionado al primero. Entonces, no va a multiplicar, así como arriba, por una probabilidad condicional. Okay. Y finalizo, antes de los ejercicios, con probabilidad total y teorema de Bayes. ¿Puedo borrar acá ya? Bueno, y para explicar la probabilidad total lo hago con un diagrama de árbol. En este diagrama de árbol, les quiero hablar de probabilidad total y teorema de Bayes. Y lo hacemos con un diagrama de árbol en donde van a ocurrir tres sucesos. Pueden ocurrir solo dos o más de tres, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener tres grupos de clases, si quisiéramos eso, ¿no? Tres grupos de clases de la misma materia. Cuando se hacen evaluaciones en cada uno de esos grupos de clase, usted obtiene resultados. Y las notas de esos resultados traducidos en notas, pues van a dar o aprueba o no. O sea, puede darle que reprueba, voy a colocar reprueba,
aprueba es no reprueba y reprueba es R en cada grupo, ¿verdad? O sea, le van a dar dos posibles resultados. Que ocurra R, reprobación, o que no ocurra R, aprobación. O sea, de cada uno de los tres grupos usted tiene aprobación R', reprobación R. Bueno, en un momento dado, cada una de estas partecitas de acá tiene su respectiva probabilidad. Por ejemplo, acá yo tendría la probabilidad de que ocurra el primer suceso, el segundo y el tercero. O sea, cada uno de estos tiene una probabilidad. Pero además, cuando ya ha pasado por cada suceso, aparece el siguiente suceso, que en el fondo va a ser un suceso condicionado. Entonces usted tendría acá, por ejemplo, este de acá, sería la probabilidad de que repruebe, dado que pertenecía al primer grupo. O acá, probabilidad de que repruebe, dado que pertenece al segundo, o acá, probabilidad de que repruebe, dado que pertenece al tercero. Y así como estos, también estos serían R' dado a su 1, R' dado a su 2 o R' dado a su 3. Pero en un momento dado le dicen, mire, yo quiero que haya la probabilidad total de uno de esos últimos sucesos. Le podrían decir, mire, quiero hallar la probabilidad de que ocurra R. Y entonces ustedes dicen, bueno, llegar a R lo puedo hacer por tres caminos. Este es el primero. Este es el segundo. Y este es el tercero. Tengo tres caminos partiendo de un mismo origen para llegar a R. En tal sentido, llegar a R lo podemos hacer por el camino A sub 1 R, A sub 1 y luego R, más A sub 2 y luego R, y luego A sub 3 y luego R. Y esa es la probabilidad total de que ocurra R. Cada uno de esos caminos. Pero cada uno de esos caminos, ¿qué va a ser? Va a ser el producto de estas probabilidades. O sea, que llegar a este camino como destino final, debo pasar primero por A sub 1 y luego por R, que es lo que aquí aparece. A sub 1 con R, A sub 2 y R y A sub 3 con R. Y cada uno de ellos, ¿qué sería? Sería el producto de probabilidades, ¿verdad? Sería la probabilidad del primero por la probabilidad de que llegue a R, que es este, ¿verdad? Dado a su 1, más la probabilidad del segundo, A sub 2, por la probabilidad de R dado A sub 2, más la probabilidad de A sub 3, por la probabilidad de R dado A sub 3. En otras palabras, usted va a multiplicar estas ramas de probabilidad que tienen valores numéricos. Y esa es la probabilidad total. Pero si en un momento dado sucede que usted ya encontró la probabilidad total de R, puede hallar la probabilidad del complemento de la misma manera, ¿verdad? De la misma manera, multiplicando estas probabilidades. Pero sale mucho más fácil decir, bueno, si ya tengo que la probabilidad de reprobación es 20%, ya me dio como total esa suma, la probabilidad de no reprobación, que es, pues es el complemento. 1 menos el 20% sería el 80%. O sea que ya media vez tenga los resultados totalizados de estos productos, de estas ramas que llevan a R, no necesita, aunque lo puede hacer, encontrar los resultados de los otros productos. Simplemente ahí se van por complemento. Finalmente, ese es el problema de la probabilidad total. Esta es la probabilidad total de ocurrencia de R. Finalmente, puede hablar del teorema de Bayes, que no es más que ya ocurrió uno de estos dos sucesos, o R o R'. Se dio. Pero de repente dice, mire, se eligió un estudiante al azar y resultó que este estudiante había aprobado, o sea, no reprobado, sino que había aprobado. No había llegado a R, sino que había llegado a R'.
y le preguntan cuál es la probabilidad de que provenga del segundo grupo. Esto es lo que acá plantearíamos como. Si se conoce que un evento pertenece a R', por ejemplo, nos podrían preguntar cuál es la probabilidad de que provenga del segundo grupo. Vamos a hallar la probabilidad de que provenga de A2, del segundo grupo. Entonces, eso no es más que recordar una probabilidad condicionada, porque quiero hallar la probabilidad de que ocurra A2, dado que yo tengo que no fue reprobado. Entonces, el teorema de Bayes que voy a escribir acá no es más que la misma probabilidad condicionada. En el numerador que tendríamos A2 dado R', A2 dado R', sería este caminito, A2 dado R'. Entonces sería la probabilidad de que ocurra A2 y luego R' entre R', la probabilidad de que el primer evento de R'. Y esa es el enunciado o la expresión de lo que se conoce como teorema de Bayes, que es una ampliación de la probabilidad condicionada. Y este es el enunciado de la probabilidad total de ocurrencia de un suceso. Por supuesto, lo que decía, si usted tiene la probabilidad total de R, podrá hallar la probabilidad del complemento como 1 menos la probabilidad de R. Y eso es lo que introduce a la probabilidad. Vamos a hacer 2 ejercicios de este modelo y brevemente nos introducimos a la variable aleatoria con su cálculo de probabilidad para un ejemplo y uno de distribución binomial, y con eso habremos cubierto la discusión. Esto vamos a hacer 2 ejercicios, uno de la parte introductoria y otro sobre teorema de Bayes. Bien. Bien. Bien, ¿puedo seguir? ¿Quiénes incorporaron posterior a que pasé? Silva, ¿verdad? Carlos Silva. Bueno. Muy bien. Habemos 7 conectados con un servidor, 6 estudiantes y uno más. Bueno, muy bien. Vamos a proceder a realizar ejercicios. En esta parte de ejercicios hay variedad. Bueno, en los materiales de apoyo de la unidad 3, introducción a la probabilidad de los estudiantes que están conmigo, yo les envié algunos materiales de apoyo y pues de ahí tienen donde trabajar. De esta parte de variables aleatorias se está terminando de procesar el material. Hoy se le espera subir para que tengan ya la idea. Y van a quedar 2 o 3 ejercicios en concreto. Bueno, 3 serían, porque el otro es de variable aleatoria. Y esos se van a entregar como parte de la discusión de problemas de este día. Se entregarán la otra semana. Hoy es día viernes, lo entregarán la otra semana, es 15, lo van a entregar el día jueves 21. Y con eso se cierra ya tener otra evaluacióncita. Jueves 21, ustedes, ¿en dónde lo van a entregar?
en el espacio de discusión de problemas que está en el aula virtual, ahí voy a habilitar una carpeta en trabajos que va a recibir los trabajos de la discusión del viernes 15, que se va a llamar, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver un par de ejercicios para dosificar esto. Entonces, el ejemplo 1 va a ser un ejercicio en donde nos van a dar algunas probabilidades. Nos dicen, si la probabilidad de que un suceso A ocurra equivale al 40%, nos dan la probabilidad de que ocurra A es 0.40. También nos dan la probabilidad de que no ocurra B. Probabilidad de B'. La probabilidad de B' le dicen que es el 30%. Y nos dan la probabilidad de la intersección de A con B. Le dicen ese es un 20%. Basado en esta información, nos dicen hallar vamos a hacer algunos cálculos. Primero quiero la probabilidad de la unión. Vamos a ir en orden. Nos han dado B', hay la probabilidad de B. Hallemos la probabilidad de la unión y un par de probabilidades adicionales. Quiero hallar C, la probabilidad de A' o A interceptado B'. Sí. Y quiero hallar la probabilidad de A' o A dado B', así sería, A dado B'. Una condicional. Con estos cuatro numerales tenemos para trabajar un poco, ¿verdad? Borro acá. Bueno, entonces, veamos. Lo primero que usted tendrá que analizar es que cuando tenga eventos de este tipo, lo recomendable es que los plantee en un diagrama de árbol. Bueno, en un diagrama de Venn. Puede ser usar después diagramas de árbol para ver probabilidades condicionales. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos sucesos. Y como en alguna medida le están diciendo que hay intersección, probabilidad de la intersección, se refiere a que los sucesos en conclusión, dentro de un espacio muestral omega, son sucesos que tienen algo en común. O sea, tienen intersección, ¿verdad? Acá tendría A y este B. ¿Qué nos están dando? Nos están dando toda la probabilidad de A. Toda la probabilidad de A sería estas dos zonas, ¿verdad? Toda la probabilidad de A. Pero nos dan la probabilidad del complemento de B. ¿Qué es la probabilidad del complemento de B? Es todo lo que está fuera de lo que es B. O sea, todo lo que está fuera de B es B'. Pero encontremos, basado en esa probabilidad, el primer literal. Quiero hallar probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de B, ¿qué sería? Sería 1 menos la probabilidad de su complemento. Y la probabilidad del complemento le dicen que está en 30%. O sea, 30% sería lo que está fuera de B. Si es B, fuera de B, 30. Adentro de B, ¿cuánto quedaría? Pues el 70%. O sea, que ya tiene control de cuánto vale A, de cuánto vale B y de cuánto vale la intersección. Pues, basado que ya conoce cuánto vale B, usted puede hallar la probabilidad de la unión. Porque fíjense, esa unión, ¿qué es? Es las tres zonas que estoy ahí punteando.
Pero antes usted podría haber, en alguna medida, identificado todas las probabilidades interiores. Identifiquémoslas, fíjense. Todo A vale 40%. Todo B hemos hallado que vale 70%. Si usted sumara 0,40 más 0,70, le sobrepasa al número 1, que es el máximo valor de probabilidad. Sin embargo, conoce que la probabilidad de la intersección de A con B, el modelo le dice que es 20%. Con esos tres datos, usted puede internamente generar la construcción de las probabilidades que vamos a tener. La que no hay donde perderse siempre es la intersección, porque sabe que es esta zona interior. Entonces ahí le vamos a colocar punto 20, 0.20. Que ya tenemos ahí 20%. Pero ahora fíjense, todo A es todo este círculo que vale 40%, pero de todo ese círculo que vale 40%, usted ya conoce esta parte interior que vale 20%. En consecuencia, si las dos zonas valen el 40% y ya tengo un trocito de ellas que es el 20%, podré inferir que esto que está acá, que no lo tenía, si estas dos valen 40 y esta vale 20, ¿cuánto nos quedaría acá? ¿Me responde alguno de ustedes? ¿Cuánto les queda acá? Si todo era 40. ¿Cuánto? Sin miedo, participe, aunque se equivoque alguien. Si todo vale 40 y aquí es 20, ¿cuánto me queda esta zona, esta especie de luna? Queda 20, Inge. 20%. 20, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Perfecto, así es, ¿verdad? 20, muy bien. Chávez me había dicho también que 20. Bueno, ¿qué? Bueno, muy bien. Quedaría 20%, efectivamente. Si acá tengo 20 y todo era 40, queda ahí 20. Si la probabilidad de B, atento, era el 70% y ya tengo una zona que es 20, ¿cuánto me quedaría acá? Me quedaría 50%, ¿verdad? Si todo B era 70, ya tenía 20 acá, aquí queda 50. Bueno, si ustedes observan, tenemos ya las tres zonas declaradas. 20, 20, que es el 40% más 50. ¿Cuánto suma 20 más 20 más 50? Pues suma 0.90, ¿sí? Esa va a ser la probabilidad de la unión. Si esto suma 0.90, lo que queda fuera de la unión para llegar a la probabilidad que es 1, sería el 10%. Y esto ya lo vamos a tener en mente. Bueno, esto que tenemos como respuesta 90, aquí lo vamos a ver numéricamente a través de la probabilidad de la unión para sucesos no excluyentes. Sería la probabilidad del primero, la probabilidad de que ocurra A o B o ambos, sería la probabilidad de que ocurra el primero, más la probabilidad de que ocurra el segundo, menos la probabilidad de que ocurran ambos, que es la zona central. Pero dice usted, A vale 40%. Cuando le sumaba B, que era el 70%, nos pasamos del 100%, menos lo que es la intersección, 20%. Entonces, 0,40 más 0,70 es 1,10, menos 0,20 da 0,90. Y ya lo habíamos hecho gráficamente, y que esa es la probabilidad de que ocurra A o B o ambos, 90%. Bueno, ya tenemos acá, lo habíamos visto, 40 más 50, 90, y hoy lo corroboramos numéricamente. Y hemos resuelto la parte B. Hoy vamos a ir a el literal C. Para los literales que incluyan complementos, solo uno de los dos complementos, aparece el concepto siguiente, fíjense. Quiero la probabilidad de que ocurra A y no B. Aquí es, ocurre A y no B. O sea, va a ocurrir A y no ocurre B. Este es B'. Entonces, vean, esto nos permite verlo gráficamente.
necesito que ocurra A. Ocurrirá son estas dos zonas. Entonces, vale el 40%. Pero de que ocurra A y que no ocurra B, ve dónde ocurre en esto, ¿verdad? Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra A, pero que no ocurra B, tengo que quitarle esta zona central para solo quedarme con esta parte izquierda, porque los que están acá, los elementos que están acá, son parte de A, pero no son parte de B. Son parte de A y no son parte de B. Quiere decir que A interceptado con B', justamente es esta zona de acá. Sería la probabilidad de que ocurra A y que no ocurra B. Realmente esto es lo mismo que decir la probabilidad de A menos B. El interceptado con B' es que ocurra A, pero que no ocurra B, A menos B. Y la probabilidad de A menos B justamente es toda la probabilidad de A menos la probabilidad que es común de A con B. Usted al 40% me le resta el 20% y eso le da 0.20, que es lo que aquí estoy colocando como probabilidad de A menos B o A interceptado con B'. De la misma manera, esta zona derecha podríamos decir la probabilidad de que ocurra B y no ocurra A. Aquí B y aquí A'. Probabilidad de B interceptado A'. Esta de acá, ¿no? Lo voy a colocar ahí porque es interesante. La probabilidad de B y no A. Y siempre se obtiene de la probabilidad total de B, le resta el centro, de 70 le quita 20 y eso le daría el 50%. Bien. Ese es el literal C. Y luego el literal D nos presenta una probabilidad condicionada de que ocurra A. Dado que ocurrió B', de acuerdo a lo que habíamos definido anteriormente, será en el numerador la probabilidad de que ocurran ambos, A y B' o B' y A y B', entre la probabilidad del que primero ocurrió, lo que primero ocurre, lo que está a la derecha de esta pleca, y es B'. Bueno, veamos si tenemos las probabilidades. Probabilidad de A interceptado B', sí la tenemos, ¿verdad? La habíamos hallado en 0.20. Sobre probabilidad de B'. B' es lo que está fuera de B. Este es B. 50 más 20 es B. Fuera de B sería 20 más 10, 30, que aquí nos lo habían dado también, ¿verdad? Entre la probabilidad de B', que es 0.30, y eso les daría como respuesta 2/3. 2/3 o su equivalente, 0.6667 con 4 cifras decimales. Y esa es la solución del modelo. 2 minutos para que lo copien. Y si hay preguntas, las hacen en este momento. Bien, vamos a ver ahora un problema que involucra una tabla de frecuencias y en función de esto vamos a hacer dos cálculos. Voy a presentar el modelo como una tabla de doble entrada. Entonces, el segundo problema dice así. Tenemos la siguiente información.
Se ha hecho una encuesta, y esta encuesta ha sido hecha a hombres. Le vamos a colocar H acá. Y a mujeres que no son hombres, ¿verdad? Y al no ser hombres es H'. H y H'. Y de esos hombres y de esas mujeres dicen, mire, yo sobre una situación en concreto que le están explicando es estoy empleado, o sea, estoy empleado o estoy desempleado, o sea, tengo trabajo o no lo tengo. Le voy a colocar de tener trabajo, tiene trabajo, o que prima sería no tiene trabajo o no lo tiene. Bien, y resulta que en total se sondeó a 60 hombres y a 30 mujeres, 60-30 o 40-30 le vamos a colocar, 40-30. Y de estos 40 hombres, resultó que 25 hombres tienen trabajo y 40 de 40, el resto no lo tienen. Hay otra persona tratando de ingresar, quien es Tatiana Grande. Bueno. Bienvenida, Tatiana. Ok. Quiere decir que tenemos 40 hombres, 30 mujeres, 25 de los hombres están empleados, 15 no. Y de las mujeres, 20 tienen trabajo y 10 no. Entonces ya tenemos ahí esto. Bueno, total, ¿cuántos de los 40 más 30, que son 70, tienen trabajo? Sumo estos dos, 25 más 20 me da 45 y 15 más 10 nos da 25. Bueno, esa es una encuesta que se ha realizado a 70 personas. Este es el total de personas que se ha entrevistado. De ellas, 40 son hombres, 30 no son hombres, son mujeres. De las 70, 45 tienen trabajo y 25 no lo tienen. De tal manera que usted puede identificar estos datos. Este es N de T, este es N de T'. Total que tienen trabajo 45 y total que no tienen trabajo 25. Lo mismo acá, esto sería total de hombres y este sería el total de no hombres, que son las mujeres. Ahora, tenemos controlado entonces qué es 45, qué es 25, qué es 30, qué es 40 y qué es 70. Pues en igual forma, acá usted entenderá que este 25, ¿quiénes son estos 25? Primero, son hombres, ¿sí? Pero además tienen trabajo. Quiere decir que esos 25 que usted está viendo ahí, estos son el número de hombres que tienen trabajo o el número de personas que tienen trabajo y son hombres. Lo mismo acá. Si habláramos de estos 10 de acá, ¿qué sería? Sería el número de quién, de personas que no tienen trabajo y que son mujeres. Y así cada una de ellas. Este sería el número de los que tienen trabajo y no son hombres o son mujeres. Y este de acá sería el número de personas que no tienen trabajo y que son hombres.
Y esas los cuatro datos, como dependen de una fila y de una columna, se llaman frecuencias bidimensionales. Estos que dependen de uno solo y que están a la derecha, total, o al final, son frecuencias marginales, son totales marginales. Total marginal de los que tienen trabajo, de los que no tienen, total marginal de que están filas, y son dos totales marginales de columna. Y el que está en esquina inferior derecha es el gran total. Esa es la identificación de las frecuencias o de la cardinalidad, que es el n, de cada una de las frecuencias. Estas interiores son bidimensionales, estas son las marginales de filas, marginales de columna y la totalidad. Pues bien, aquí vamos a hacer dos preguntas concretas. La primera pregunta que vamos a hacer viene y se selecciona una persona. Ese es el evento, se selecciona una persona. Al azar. Al azar, una persona. Vamos a hallar la probabilidad siguiente. Literal A. Vamos a hallar la probabilidad de que esa persona sea mujer. De que sea mujer. Y B. Claro, puede ser mujer o puede ser hombre. Puede tener trabajo o no tenerlo. En este caso, es mujer. Y como literal B, nos van a decir cuál es la probabilidad de que sea mujer, de que siendo mujer, se cumplía que era mujer, tenga empleo o tenga trabajo. Pero igual que esas dos preguntas, podrán ser infinidad de preguntas. Probabilidad de que sea hombre, probabilidad de que siendo hombre no tenga trabajo, o al revés, se selecciona una persona y haya la probabilidad de que tenga trabajo. Dado que tiene trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Dado que no tiene trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Es decir, resultan infinidad de situaciones. Bueno, estas dos para modelo y luego algunas adicionales para que ustedes lo vean. Entonces, la solución sería para el literal A, nos están pidiendo la probabilidad de que sea mujer y las mujeres la hemos representado por H'. Probabilidad de que no sea hombre, ese es ser mujer. Bueno, de acuerdo a la regla de Laplace, o la probabilidad, casos favorables entre posibles, que nos decía esto, nos decía, miren, van a ser los casos favorables, y los casos favorables es que sean mujeres, número de mujeres entre el número de casos totales del espacio muestral. ¿Y esto qué es? Es n, el total del espacio muestral es n, y acá sigue siendo el número de H'. Bueno, pero encontrémoslo de una vez, porque ya no hay ningún problema. Este es el n total. ¿Cuántos son? Son 70. ¿Y cuántas personas son mujeres? Aquí lo tenemos. Mujeres son 30. O sea que la probabilidad de ser mujer sería 30 70 y eso es 3 séptimos. 3 séptimos la probabilidad de ser mujer. En consecuencia, 4 séptimos la probabilidad de ser hombre, que quedaría 43. Literal B. ¿Probabilidad de qué? Y ahí viene una condicional. De que siendo mujer, o sea, lo primero que ocurrió es ser mujer, aquí estaría H',
de que tenga trabajo, dado que es mujer. Tener trabajo, dado que era mujer. Dado que, esta es la línea vertical, dado que es mujer. Bueno, nosotros lo podemos hacer de dos formas. La forma tradicional es decir, mire, en el numerador, ¿qué vamos a tener? Una probabilidad de que ocurra el suceso, tener trabajo y ser mujer, o ser mujer y tener trabajo. Yo aquí le voy a colocar T interceptado H', de que ocurran ambos sucesos, entre la probabilidad de que ocurra lo que primero se dio, que es ser H', y ser H' es ser mujer. Bueno. Usted hallar estos dos eventos sería aplicar de nuevo la regla de Laplace. Vea, acá diría usted, número de casos favorables a T interceptado H' entre el número total de casos. Probabilidad de H', ya sabíamos ahí que era el número total de H' entre el número total de omega. De hecho, ya lo sabíamos, era 3 séptimos, ¿ves? Ya sabemos que es 3 séptimos. Pero fíjense si lo planteamos así. ¿Qué tienen en común el numerador total y el denominador total? Son ambas fracciones. Tienen en común que poseen el mismo divisor. Por lo tanto, si es el mismo divisor, se puede cancelar acá y acá. Y vean a qué llegamos. Llegamos a una expresión relativamente sencilla que dice numerador, el número de T interceptado H' entre el número de H'. Y eso es lo que van a hacer. Van a identificar cuántos favorables son en T interceptado H'. ¿Dónde está T? Está T. ¿Dónde está H'? Está acá. T interceptado H', y eso es 20. Entre número de H'. ¿Dónde está H'? Aquí, total, 30. 20 treintavos. Y eso es 2 tercios. Era la respuesta. En vez de haber hallado dos probabilidades que se pueden hallar, de hecho, las podríamos hallar ahí, esas dos probabilidades, aquí, por ejemplo, T interceptado H', N de T interceptado H' sería 20 de 70, dividido entre 30 de 70. Al final, respuesta 2 tercios. Así de sencillo. Esto que tenemos acá puede ser también, si quisiéramos convertirlo en diagrama de árbol, usted podría tener, mire, yo puedo tener T y T', tener o no tener trabajo. De los que tienen trabajo, algunos son hombres, otros no. Hombres, otros no. Y se podría hablar de un teorema de Bayes. En el fondo, esto que estoy haciendo, cuando digo T dado H', es condicional, pero también es teorema de Bayes. Bien, vamos a hacer uno que tenga esta sintonía de diagrama de árbol. Tienen dos plantas que fabrican productos.
fabrica el 60% y la B fabrica el 40%. Se tienen dos plantas que fabrican, A fabrica el 60 y B fabrica el 40. De la planta A salen defectuosos el 5% de los productos. Y de la planta B van solo el 3%. O sea, de planta A, defectuoso 5 y de la planta B tan solo el 3% sale defectuoso. Vamos a hallar. Bueno, se selecciona un producto al azar. Y resultó no defectuoso. No defectuoso es de buena calidad. Hallar la probabilidad de que haya sido fabricado por la planta A. Entonces, dos plantas fabricantes de productos, 60% A y 40% B. Vean acá. A tiene el 60%, este es punto de centro, y B tiene el 40%. B es A prima, ¿verdad? De los fabricantes fabricados por A pueden ser defectuosos o no. De los fabricados por B también defectuosos o no. A es la planta A, B y los defectuosos es D. Defectuosos fabricados por A tan solo es, bueno, el 5%, es 0.05. Y de los fabricados por B salen defectuosos el 3%. Eso es la información que usted en el modelo tiene. Pero de ahí va a completar, ¿verdad? Lo que falta. Por ejemplo, si acá yo tengo el 5% de defectuosos, los no defectuosos, obviamente ya los puedo agregar. Sería el resto, ¿verdad? Lo que falta del 5 para llegar al 100, el 95%. Y si acá tengo el 3%, la otra rama tendría que ser el complemento, 97%. Bien, ¿qué nos están pidiendo? Usted seleccionó un producto al azar y resultó no defectuoso, o sea, resultó ser un D'. ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por planta A? Entonces le dice, mire, yo quiero hallar la probabilidad de que haya sido fabricado por A, dado que es no defectuoso. Eso es lo que nos están diciendo. Probabilidad de que haya sido fabricado por A, dado que es no defectuoso. Probabilidad de que, si es no defectuoso, haya sido fabricado por A. Con palabras sería probabilidad de que haya sido fabricado por A, dado que es no defectuoso. Claro, acá usted lo que va a decir es, va a ser la probabilidad de que ocurran A y D', A y D', esto. A y D', A y D'. Entre la probabilidad de D', que fue lo que primero ocurrió. Pues ese es el enunciado del teorema de Bayes, el que estamos aplicando, ¿verdad? Y resolver ese modelo es bien sencillo porque dice usted, mire, ¿cuál es mi rama favorable? Mi rama favorable sería esta, ¿eh? Lo estoy señalando. Pues esas multiplicaciones va a hacer.
¿Por qué? Porque en el numerador aparecería una sola rama favorable, que es el producto de 0,60 por 0,95 entre D', que sería llegar a D', puede llegar por este camino, por el mismo anterior, pero podría llegar por este otro camino. Entonces, en el divisor va a colocar 0,60 por 0,95 más 0,40 por 0,97. Y eso les va a llevar a, con calculadora, lo vamos a hacer a continuación. 0,60 por 0,95. Eso les da 57 centésimos. O sea, les da 0,57. Y es lo mismo de aquí abajo, más 0,40 por 0,97 le da 97 sobre 250, o sea, 0,3880. No, 0,57 da 0,9580. Y acá 0,57. Divide 0,57 entre 0,9580 y le va a dar como respuesta la probabilidad de que ocurra A, dado que el artículo no era defectuoso, es de 0,59498, 0,5950 la respuesta. Ahí tiene el enunciado del teorema de Bayes. Okay. Y esa es la solución. Y aquí se podrían hacer más ejercicios, pero ustedes ya lo pondrán en práctica cuando repasen. Pasamos ahora a una aplicación de variable aleatoria. Y esas aplicaciones de variables aleatorias van a tener una distribución de probabilidad. Le dicen, los valores que toma X son los números 2, 3 y 4. Y las probabilidades respectivas P de X son K, 2K, y 3K. Claro, estos son números, pero esa es la distribución de probabilidad. Le dicen, esta es nuestra distribución de probabilidad. Si esa es la distribución de probabilidad, lo primerito que le van a preguntar es que halle el valor de K para que esa distribución sea de probabilidad. Le dicen hallar valor de K. Luego le pueden preguntar probabilidades. Hay la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. También le pueden preguntar otros conceptos. Le pueden preguntar, por ejemplo, la esperanza de X y la varianza de X, así como el desvío típico. Ahí, esperanza y varianza. Y con esos 4 literales nos quedamos para operar. Bueno, en lo primero que debemos de hacer es cómo voy a hallar yo el valor de K si sé que no lo tengo. Bueno, hay una propiedad que para la parte A dice que la sumatoria de probabilidades de los X u Y en cualquier distribución vale 1. Pues eso es lo que usted va a sumar. Va a sumar K más 2K
más 3K, y esto va a ser igual a la unidad. 1 más 2 más 3 daría 6 veces K, y despeja acá, le da un sexto. Tienen ahí el valor de K. Entonces, quiere decir que ya esa distribución de probabilidades que usted tiene, la podría incluso colocar para efectos de los otros cálculos en forma vertical. Los números son 2, 3, 4, y las probabilidades de ocurrencia de que ocurra 2 es K. ¿Cuánto vale K? 6. De que ocurra 3 es 2K. Como K vale un sexto, 2K sería 2 sextos. Y que ocurra 4 es 3K, que ocurra 4 sería 3 por un sexto, 3 sextos. Si ustedes observan, al sumar, efectivamente, eso da 1. La suma de probabilidades, un sexto más 2 sextos más 3 sextos, total, se cumple que vale 1. Y ahí tienen ya hallado el valor de K. Literal B. Probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. Bueno, ser mayor o igual que 3 incluye el 3, sí. Y ser mayor o igual que 3, como incluye el 3, sería la probabilidad de 3 y 4. Esto es igual a tener la probabilidad de que X sea igual a 3. A la probabilidad de que X sea igual a 4. Suma estas dos probabilidades, 2K y 3K, da 2 sextos más 3 sextos, y eso es la respuesta. 5 sextos. Probabilidad de ser X mayor o igual que 3, 5 sextos. Si solo hubieran dicho mayor que 3, pues solo sería 3K, y eso es 3 sextos. Y luego vienen la esperanza y la varianza. La esperanza de X, hay una fórmula que dice suma de X por probabilidades de X. Por lo tanto, entonces tiene que agregar acá X por probabilidades de X. Y totalizar. Multiplica cada valor de X por su respectiva probabilidad. Multiplica 2 por un sexto. Esto le da 2 sextos. Multiplica 3 por 2 sextos. Esto le va a dar 6 sextos, o sea, la unidad. Y multiplica 4 por 3 sextos, esto le va a dar 12 sextos, o sea, 2. Y esto me lo suma. Suma 2 sextos, más 6 sextos, más 12 sextos. 2 más 6, 8, más 12, 20 sextos. Y 20 sextos le daría 10 tercios. Esa es la esperanza matemática de esa variable o media. Esta es la media mu de la distribución de probabilidad. Esta distribución de probabilidad, cuyos datos son 2, 3, 4 y cuyas respectivas probabilidades aquí están, tiene como media aritmética 10 tercios. ¿Y qué? Dígame. ¿Puede mandar una imagen de eso al grupo? Son dos grupos que no se ve bien. Que si puede mandar Vale, una vamos. imagen de esa al grupo de WhatsApp. Son dos grupos, porque hay grupos aquí, dos. ¿En qué grupo está? No es 5. Sí, en el 5. Pero si acaso hay alguien del 2. Bueno, no ha venido nadie del 2, pero bueno. Ok. ¿Cómo no? Lo mando. Bueno, ahí está. ¿Qué nos falta? Nos falta la varianza. La varianza. ¿Y la varianza cómo se va a obtener? Pues hay una formulita para hallar la varianza. Aquí borro.
Y esa formulita para hallar la varianza dice, la fórmula técnica es la esperanza de x menos mu al cuadrado. Eso es lo que dice la fórmula técnica, pero esto se puede transformar en la esperanza de x cuadrado menos la media al cuadrado. Por lo tanto, habrá que encontrar la esperanza de x cuadrado. Y sucede que esa esperanza de x cuadrado es la sumatoria de los cuadrados de x por la respectiva probabilidad. Entonces, vamos a agregar una columna acá que diga x cuadrado por probabilidades y lo sumamos. Bueno, acá, ¿cuánto nos daba esto? Nos daba 10 tercios. Y hoy vamos a elevar cada valor de x al cuadrado y lo multiplicamos por la probabilidad. Entonces, acá tendríamos cuadrado de 2 es 4. Por un sexto, 4 sextos. Se eleva 2 al cuadrado por la probabilidad respectiva. Se eleva 3 al cuadrado por la probabilidad respectiva. Y se eleva 4 al cuadrado por la probabilidad respectiva. Entonces acá, 3 al cuadrado es 9. Por 2 sextos sería 9 por 2, 18 sextos. 4 al cuadrado es 16. Por 3 sextos, 16 por 3, 48 sextos. Y esa sumatoria nos daría, primer número, 4 sobre 16. Segundo número, no, 4 sobre 6, ¿verdad? Segundo número, 18 sobre 6. Tercer número, 48 entre 6. Bueno, sería denominador 6. 4 más 18, 22. Más 48, 70 sextos. Sextos, cuya respuesta simplificada sería 35. Esa sería la sumatoria de 35 tercios. Y entonces ya acá usted dirá que la varianza de x es la esperanza de x cuadrado, que es 35 tercios, menos la media, que es la esperanza de x, 10 tercios al cuadrado. Acá les quedaría 35 tercios menos 100 novenos. Esto lo podemos hacer directamente con la maquinita. 35 tercios menos 100 novenos da 5 novenos de respuesta. Esta es la varianza de x. 5 novenos. Si quisiéramos el desvío típico, de una vez lo sacamos. El desvío típico sería la raíz cuadrada de la varianza y es la raíz de 5 novenos. Y la raíz de 5 novenos le da raíz de 5 sobre 3. O su equivalente decimal, 0,75. Raíz de 5 sobre 3 o 0,75. Ese como concepto de distribución de probabilidad. De variable aleatoria discreta, por supuesto, variable aleatoria discreta. Esta semana que viene se verán las variables continuas y la distribución normal como un referente. Ok, si quieren les tomo fotografías para que les quede también evidencia ahí. Muy bien.
Y termino con un problema de distribución binomial. ¿Hay alguien del grupo de la LIC? Sí, ¿verdad? Está Jorge Chávez. ¿Estás por ahí, Jorge? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Hasta dónde han llegado con la licenciada Cañegue en esta semana? Estamos viendo la probabilidad binomial. Ah, correcto. Entonces sí, vamos bien, porque eso es lo que yo voy a cubrir también. Pues ya cubrí con los grupos. Vamos a ver un modelito de estos y con eso cerramos. Bueno, muy bien. Sucede que la distribución binomial es no es la única, pero es la que, según programa, tenemos que revisar. La distribución de cálculo de probabilidades sería la probabilidad de que X sea igual a un valor X minúscula, o acá si se quiere, va a ser combinatorio de NX por la probabilidad de éxito elevado a la X por la probabilidad de no éxito elevado a la menos X. Esa es la fórmula para hallar cálculos de distribuciones binomiales, cálculo de probabilidades. ¿Qué es lo que identifica una binomial? La va a identificar que el resultado de ese experimento es un resultado que siempre tiene dos posibilidades de ocurrencia. Por ejemplo, lanzar una moneda, cara corona, ¿sí? Nacimiento de un bebé, niño o niña. Artículo producido por una máquina de buena calidad, de mala calidad. Aprobar o reprobar, llover o no llover, caminar o no caminar, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, N es el número de experimentos o pruebas que ocurren en esas dos veces posibles. X es el número de éxitos que yo espero en esas pruebas. P en mi probabilidad de éxito. Y Q es 1 menos P, la probabilidad de no éxito. O sea, de fracaso, podríamos decir, pero llamémosle no éxito. Pues de eso se trata. Por ejemplo, cuando eso se da, usted va a decir la variable aleatoria X se distribuye binomialmente con parámetros NP. Siempre uno debe de saber que X, ese colocho se distribuye binomialmente con parámetros N, número de éxitos, y P. Ya está ahí. Ok. En estas distribuciones también la esperanza de X es NP, la varianza de X es NPQ. Ya son, no hay por qué calcularlo así como lo hacíamos en el ejemplo anterior, sino que aquí N por P, NPQ, y se entiende que sigma sería la raíz de NPQ, que es lo que a continuación con un ejemplo vamos a visualizar. Pues, hola, hola. ¿No le oigo? Dígame, dígame. Bueno, vamos a desarrollar un ejemplo. Y en ese ejemplo, pues se trata de artículos defectuosos y no defectuosos. Póngase que una fábrica produce artículos y la probabilidad de defectuosos es del 20%. Entonces nos dan la probabilidad de que el artículo sea defectuoso. En conclusión, Q es el complemento, que es 1 menos P, sería el 80%, ¿verdad? Si P es 0.20, Q sería 0.80. Bueno, sucede que se producen en una hora determinada, en un día determinado, se producen 5 artículos.
Basado en eso, le piden A, probabilidad de obtener ningún defectuoso, de que no aparezca ningún defectuoso. Pues, probabilidad de no obtener ningún defectuoso sería la probabilidad de que X sea igual a 0. 0 defectuoso, ¿verdad? ¿Cómo sería la fórmula? Pues sería NX por P a la X por Q a la N menos X. Y ahora sustituimos datos. Y decimos, ¿cuántos artículos se producen? 5. De 5 artículos yo necesito que existan 0 defectuosos. Por la probabilidad de defectuosos, punto 20, elevado a la X que vale 0, por la probabilidad de no defectuosos, elevado a la N menos X. Si a 5 yo le quito 0, 5 menos 0 me va a dar 5. Y ahí tiene lo que vamos a hallar con calculadora a continuación. Haya el combinatorio de 5 ceros con tu calculadora y va a chequear que ese combinatorio le va a dar 1. 1 por 0,20 a la 1, le da 1. Total, solo le va a quedar 0,8 a la quinta, que vendría a ser la respuesta. 0,8 lo eleva a la quinta y eso le va a dar 0,3277. Entonces, de respuesta sería probabilidad de que X sea igual a 0, igual 0,30 y ¿qué? 3277. De respuesta, y sería la probabilidad de obtener ninguno defectuosos, un 32.77% de probabilidad de que no sea defectuoso. Ok. Tania Yamilet, te retira. Está bien, ya la vamos a tomar. Tomo la foto esa porque acaso alguien no lo visualiza bien. Y hacemos un par de cálculos más y hemos terminado. Bueno, acá. Es esto, de que el artículo sea defectuoso. Pero ¿qué pasa? Podrán preguntarnos probabilidad de obtener. Fueron 5 los artículos. Más de 3 de buena calidad. 3 de buena calidad, o sea, 3 no defectuosos. Bueno, si son 3 de buena calidad, nos están diciendo que hubiera ya la probabilidad de más de 3 de buena calidad. Y más de 3, habiendo obtenido 5 artículos, pues es tener 4 de buena calidad más tener 5 de buena calidad. Pero ojo, buena calidad es no defectuosos. P era defectuosos, no defectuosos, hoy es el 80%. Entonces, aquí, no defectuosos nos va a dar P.80, esa es la probabilidad, y defectuosos, o sea, cambia ahí, se invierte, .20. Entonces, cuando usted esté hallando combinatorio de N, que es 5, seleccionado 4 a la vez, la P que va a usar ya no es la misma P anterior, sino que va a ser la probabilidad .80 elevado a la cuarta por no defectuoso, .20 elevado a la 5 menos 4, que es 1, más probabilidad de 5, combinatorio 5 por .8 a la quinta por
0.20 a la 5 menos 5 es 0. Y esto que da ahí sería la respuesta. Vean en esto, interesante, ¿no? Porque acá se invierte el concepto. La probabilidad ahora que está pidiendo ya no es éxito defectuoso, sino que éxito sería no defectuoso. Y claro está, esto se halla de una vez combinatorio de 5, 4. Lo vamos a hacer con calculadora. 5 combinatorio 4. Eso da 5. Aquí esto le voy a colocar 5 y aquí le voy a colocar 1 para de una vez obtener el resultado. 5 por 0.8 a la cuarta por 0.2 a la 1 le va a dar 0.4096 acá, más 1 por 0.8 a la quinta por 0.2 a la 0 que va a dar 1. Esto le da 0.3277 más 0.4096. Respuesta 0.7373. Esa es la probabilidad de que X sea mayor que 3. Bien, y con este problema también podemos hallar la esperanza de X y la varianza de X de los no defectuosos, o sea, de los de buena calidad. La esperanza de X es N por P, eran 5 pruebas, y P es no defectuoso. No defectuoso P es 0.80. Entonces la esperanza de X sería 4 artículos no defectuosos. Esa es la esperanza. Y la varianza de X, que es N por P por Q, sería 5, 0.8 por 0.2, le dará que la varianza de X es 0.8. No defectuoso. Y esas son las respuestas de este literal. Lo copiamos y lo enviamos y ya está. Bien. Okay. Muy bien. Okay. Muy bien. Llegamos hasta acá, entonces la tarea se la voy a, para no quitarle más tiempo, se la voy a subir al grupo de discusión para que la presenten el día jueves. Bueno, lo vamos a hacer para el día jueves
21 sería, jueves 21, ¿verdad? Hoy es viernes 15, sí. Sí, jueves 21, porque el 23 van a entregar lo que voy a dejar de tarea de mate, ¿verdad? Bueno, queda para que queden un espacio de tiempo más que suficiente. Tendrían que haber sido menos días por la razón de que se les va a acumular lo otro, ¿no? Entonces, como van a ser solo 2 problemas, van a trabajar 2 o 3 problemas, todavía no lo he definido bien, lo vamos a entregar. Ya está, jueves 21, ahí lo vamos a dejar para el jueves 21 para que les quede tiempo. Bueno, ha sido un gusto, entonces nos veremos. Ya discusión de problemas no tendríamos, sino que el examen para los que tengan conmigo lo tendríamos programado para el sábado 30 a las 6 de la tarde. 6 de la tarde arrancaríamos. Si alguien tiene dificultad, me lo hace llegar para ver si se le adelanta la hora para el examen ese. Así que esa sería la indicación nada más. Entonces, discusión, tarea de discusión se la subo al grupo, al aula virtual donde está discusión de problemas de estadística y le entregan en la próxima. Feliz día, bendiciones. Terminamos en este momento la grabación.